Hola amigos, soy el presidente de la Asociación Plataforma Elecciones Transparentes y vamos a contar lo que ha ocurrido en el escrutinio general. Un momento que me está llamando el secretario. Hola Ignacio, que estamos aquí en directo y nada, pues que estás invitado a participar cuando quieras. Solo tienes que pinchar el enlace que te he enviado al correo. Que solo tienes que pinchar el enlace que te he enviado al correo. Voy a ver, espera. Venga. Pues nada, nuestro secretario ya está a punto de unirse. Aquí tenemos a Pilar Baselga. Hola chicos, estoy en la Policía Nacional de San Sebastián. ¿Se oye? Sí, se oye. Sí. ¿O pongo los pinganillos? Se oye muy bien. Vale. Entonces... Dime. Sigue, Pilar, sigue. Bien, voy a comentaros rápidamente lo que ha pasado, porque ahora voy a poner la denuncia y cuando me llame la policía pues voy a tener que cortar la comunicación. Entonces, hemos ido a las 9 de la mañana, estaban haciendo el voto cera, nos hemos presentado, yo me he presentado como periodista de Elecciones Transparentes, tal, y entonces nos han mandado al fondo de la sala, ahí estaban los apoderados. Es decir, que entre los apoderados y la gente que estaba sacando los votos del voto cera, pues había como unos 30 metros. Es decir, que era imposible vigilar nada. Entonces les he intentado decir a los apoderados que la ley decía que había que abrir todos los sobres y sacar todas las actas y sumarlas. Y sí, que ya sabemos aquí, que ya venimos hace 15 años, que ya sabemos cómo es esto. Había un gordote que seguro que era del PNV, que estaba ahí, era el que más mandaba. Y entonces después hablé con la apoderada del PP y ella me dice que, a PP Ciudadanos, y me dice que no es necesario, que lo de abrir todos los sobres, que eso depende de la interpretación de cada uno. Y yo digo, no, es que no es interpretación, es que la ley dice y se lo muestro. Se deben abrir, ¿cómo se dice? La ley dice que el escrutinio general se debe proceder mediante la apertura sucesiva de los sobres y el recuento de las actas. Bien. Y entonces, cuando ya me había dicho que es que no era la ley, yo le demuestro que sí, que la ley es y que además no deja lugar a dudas de que no se puede decidir, sino que realmente no es opción, no es opcional, es que es obligatorio porque pone se debe y debe es una obligación, pues entonces me dice que ya lo que pasa es que no puede creerse que los magistrados estén cometiendo un delito, que como eso no puede ser, que ya no se lo puede creer. Y entonces digo, bueno, pues entonces, ¿estamos del orden de la fe y de la creencia o estamos hablando de leyes? Si estamos hablando de leyes, pues la ley lo dice. Ahora, si usted cree que hay que interpretar el escrutinio general en base a creencias y en base a fe, pues claro, aquí hay un problema. Bueno, pero es que me está usted diciendo, digo, yo solamente estoy diciendo que ustedes, si no colaboran a que se cumpla la ley, pues de alguna manera ustedes están colaborando a que se incumpla. Entonces, si son apoderados de los partidos, pues tendrán una parte de responsabilidad. Y esto es lo que voy a decir ahora en la Policía Nacional, que los apoderados han dado su visto bueno al fraude, ¿no? Entonces, hemos asistido al voto cera, después ha dado un receso y hemos cometido el error de marcharnos. Tendríamos que habernos quedado a que volvieran y cuando hemos querido volver no nos han dejado entrar sin motivo, simplemente el vigilante de la puerta ha dicho que el magistrado había dicho que no podíamos pasar, sin ningún tipo de explicación. Y a las 3 menos cuarto salían por la puerta, yo lo he filmado. No les he podido firmar a ellos, pero sí que se me veía a mí diciéndoles a los apoderados, ustedes acaban de participar en un fraude electoral y son responsables de que, porque son cómplices, de que se haya cometido un fraude electoral, porque evidentemente desde no sé qué horas serían, desde la 1 hasta las 2:30, en hora y media no se suman las actas de Guipúzcoa, es imposible, ¿no? Entonces, bueno, ahora voy a hacer la denuncia aquí. No he podido hacer la denuncia en la audiencia porque no me dejaban entrar, que esa es otra, también lo voy a decir aquí, y de aquí luego me voy a ir al juzgado de guardia para poner la denuncia, otra denuncia más, o sea, en el juzgado de guardia y aquí en la Policía Nacional, ¿vale? Esto es lo que puedo decir. Pero creo que esos funcionarios cobran entre 3.000 y 2.000 euros solo por el escrutinio general y, por tanto, se han embolsado 3.000 y 2.000 euros por estar 5 horas que al final no han cumplido su trabajo. ¿No es cierto, Pilar?
Lo que la cantidad extra que cobran no lo sé, pero que estaban todos súper contentos de terminar a las 3 menos cuarto y muy además, o sea, se notaba perfectamente que estaban todos compinchados, o sea, también tanto los magistrados, el magistrado, la letrada, que es la presidente de la Junta Electoral Provincial de Guipúzcoa, yo les he dado la copia del texto de la ley donde dice que el escrutinio general debe realizarse mediante la apertura de los sobres sucesivamente y después la suma de las actas, y no han querido ni leerlo, o sea, no les interesa, no quieren saber nada, no les interesa cumplir la ley y nosotros hemos venido a molestarles. Entonces, por ejemplo, en Vitoria han permitido hacer fotos y ya han filmado. En Bilbao ya os lo van a contar, no han podido ni entrar, se las han apañado para decir que no había sitio, que no había aforo, y a nosotros nos han dejado entrar, pero al voto cera. Después, para el escrutinio general, han hecho la artimaña de no dejarnos entrar en ese momento. Entonces, yo lo que digo desde aquí, si tú estás celebrando un acto público a puerta cerrada porque no quieres que la gente lo vea, ¿no será que no estás celebrando el acto como se debe hacer? Porque si lo estás haciendo bien, ¿por qué no quieres que haya testigos? O sea, la mejor prueba de que ellos lo están haciendo bien es que dejen entrar al público. Entonces, si no nos dejan entrar, para mí es la prueba de que no lo están haciendo bien, se están delatando ellos mismos. O sea, que es verde blanco y en botella, para mí es evidente. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Porque la denuncia va a ir a la audiencia provincial y el magistrado que va a recibir la denuncia es el que ha cometido el delito. Entonces, claro, esto es muy grave. En fin, soy todo oídos para tus preguntas. Pues... Y bueno, vamos a dar paso a la vicepresidente, María Reyes. Hola María Reyes, ¿qué tal estás? Muy bien, pero ¿me oís o no me oís? No se te oye. Por algún motivo no se te oye. El motivo de siempre, que esto no funciona. Tienes que configurar el sonido, el micrófono o elegir el micrófono adecuado. Mientras lo haces, vamos a dar paso a Pilar, vamos a preguntarle a Pilar que... Bueno, Pilar, y entonces imagino que habrá sido una gran decepción porque tú has viajado desde Madrid, has hecho el esfuerzo para vigilar ese proceso electoral y resulta que en menos de 4 horas se ha ventilado todo el proceso. Pues mira, no estoy triste, estoy muy contenta porque he conocido a Mónica, que ha hecho vigilancia electoral para la OSCE en Lituania o Letonia. He conocido a Jesús, que está aquí conmigo en la comisaría. Y bueno, vamos construyendo esto. Lo que sería ingenuo es pensar que porque venimos aquí ellos van a obedecer. Es que no lo van a obedecer. Ellos van a seguir atrincherándose y protegiéndose con todo tipo de argucias. Y la argucia de hoy ha sido, primero, prohibirnos filmar y luego prohibirnos entrar. Y las dos cosas son ilegales. Tú no puedes impedir, por la ley, la Constitución protege la libertad de prensa. Y nosotros teníamos la acreditación de prensa, yo incluso tenía dos por la asociación y por otro medio de comunicación, y no han querido permitirnos, os han dicho que la ley electoral, fijaros lo que han dicho, que la ley electoral vasca no contempla que se permita la prensa en el escrutinio general, pero que no se contemple no significa que esté prohibido. O sea, encima te vienen a argumentar con una jurisdicción que no dice lo que ellos afirman. Es decir, todo el mundo sabe, en España al menos es así, que todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces, si no se prohíbe en una ley, si no se prohíbe por ley una cosa, esa cosa está permitida. Entonces, traer como argumento que está prohibido porque no lo contempla es mentira. Precisamente, si no lo contempla es que no está prohibido, porque si hubiera contemplado algo hubieran dicho, pues en este acto se prohíbe la presencia de cámaras, y no es verdad, y yo se lo expliqué al magistrado, pero es su palabra contra la nuestra. Yo le decía, pero ¿no ven ustedes que usted está contradiciendo la ley? Si la ley no contempla la presencia de los medios de comunicación, esto significa que no están prohibidos, al contrario, que están permitidos. Entonces, usted no puede argumentar, prohibirme a mí filmar aquí con algo que está precisamente diciendo lo contrario. Sí, muy bien, pero usted vaya al fondo.
y no firme porque si no lo vamos a expulsar. Y al final no me han expulsado, pero lo que han hecho es no permitir que estemos ahí presentes. Y si no quieren que estemos presentes es porque no quieren que seamos testigos y no quieren documentación, que documentemos el acto. ¿Por qué? Porque no lo están haciendo correctamente. Además, dicho por la propia apoderada del PP, que desgraciadamente no la he grabado, pero bueno. Ojalá nos veamos en los tribunales. En los tribunales les vamos a ver a todos, seguro. Pero antes vamos a dar paso a nuestro secretario Ignacio. Hola Ignacio, ¿qué tal? ¿Nos oyes? Buenas tardes, sí, os oigo. Fenomenal. Pues ¿has escuchado lo que ha contado Pilar? Sí. Ya me lo había contado a mí también y es alucinante, vamos. ¿Qué podrías aportar más sobre todo esto? Porque no han reconocido a nuestros periodistas acreditados por nosotros y además no han hecho el escrutinio. ¿Qué tienes que decir? Bueno, en cuanto al no reconocimiento de las acreditaciones nuestras, está claro que, en nuestra opinión, se ha cometido un delito contra la libertad de prensa, porque ya ha dicho muy bien Pilar que todo lo que no está prohibido por ley es permitido, y por lo tanto se está vulnerando el derecho de los ciudadanos a estar debidamente informados, a recibir una información veraz. Está clarísimo. Y luego algunos también han alegado, no sé en dónde ha sido, me parece que ha sido en Vizcaya, que no reconocían a la asociación, no sabían porque no la conocían. Y entonces, en el escrito que se les ha mandado reclamando, y protestando, se les ha dicho bien claro cuál es el número que estamos registrados en el Registro Nacional de Asociaciones, el número que tenemos y que en nuestros estatutos aprobados por la Asamblea General Extraordinaria, uno de los fines es precisamente el de acreditar periodistas para que puedan asistir para informar de todos los actos electorales. Entonces, bueno, cuando ha llegado mi protesta eran la 1:15, creo, y ya habían terminado el escrutinio. Bueno, entre comillas, terminado entre comillas, porque no se ha hecho. Que ese es el segundo delito, el que no se cumple la ley. Y eso está claro que es un delito. O sea, el no realizar el escrutinio como marca la ley está claro tipificado como delito en la ley electoral, pues la ley orgánica electoral general, y es la LOREG, vamos. Y luego también en las leyes autonómicas. O sea, que está clarísimo que hayan cometido, en nuestra opinión, un delito electoral. Muy bien, Ignacio. ¿Quieres preguntarle algo a Pilar Baselga, que le queda poca batería? No, Pilar, esperemos. No sé si habéis presentado por fin la reclamación vuestra. Por escrito. ¿Habéis presentado? Pues estaba diciendo que estoy ahora mismo en la comisaría de la Policía Nacional, que voy a hacer la denuncia aquí, porque de la Archancha no me fío y porque he llamado a la Archancha para decir cuando no podía entrar, he llamado a la Archancha y me ha dicho que si ahí el magistrado daba una orden, que ellos no estaban por encima del magistrado. Yo digo, pero está incumpliendo la ley, que es que esto es un acto público y no hay ningún motivo, yo aquí no he agredido a nadie ni nada, no veo por qué no puedo entrar. Y entonces se han negado. Dice, pues no, le digo que no vamos a mandar a ningún ¿cómo se llama? Ningún equipo o ningún agente, y me ha cortado el teléfono. Lo que estaba diciéndote es que a la persona ahí, ha sido en Bilbao, que ha entrado y cuando la secretaria, o ahora lo contará, se ha enterado de que eran de elecciones transparentes, ha dicho, elecciones transparentes no, con elecciones transparentes. Eso ya lo he sido, sí. Me tengo que ir, que me están hablando los de la policía. Venga, un abrazo. De acuerdo, Pilar. Hasta luego. Bueno, quería haberle dicho una cosa, pero ya no ha podido. Pues está con nosotros también María Reyes, que es la vicepresidente. Y bueno, María Reyes, ¿cómo has vivido tú todo esto? Pues, buenas tardes. María Reyes soy yo. ¿Ya sí se me oye? Sí, se te oye. ¡Hombre! Lo conseguí. Ya que tengo yo trabajito con estas cosas. Pues yo lo he vivido, por una parte, yo tenía mi billete de avión para presentarme en Bilbao, estar allí en primera línea, pero resulta que no existen vuelos a Bilbao el día 16, lo cogí para el día 17, ya no voy porque ya han cerrado todo, porque, claro, pensando en que iban a hacer algo, por lo menos del escrutinio general, lo que esperábamos que sumaran las actas,
tendrían que haber durado por lo menos hasta por la tarde, incluso mañana y pasado. Pero claro, cuando esta mañana me he enterado, siguiendo todo paso a paso, que ya habían terminado el escrutinio general, pues una desilusión enorme, claro, porque ya ni siquiera me he podido presentar allí a presenciarlo. Entonces, he estado completamente al día de lo que ocurría en Bilbao, que es donde el equipo que yo iba a ir, que voy también como reportera acreditada por Elecciones Transparentes. Y cuando a mis compañeras de reportaje les dicen que no pueden pasar, es curioso, es lo que ha dicho Pilar. Pilar también estaba al día de todos, todo nos lo hemos ido comunicando, tantas irregularidades, tanto ninguneo de que haya público, de que haya testigos, de que haya... La cuestión es que ellos cuando vieron prensa sí dejaron pasar a las reporteras de Elecciones Transparentes. Y al ver que eran en su acreditación de Elecciones Transparentes, lo comunicó, lo dijo por bajito a alguno, dijo, bueno, sí, reportera, el medio es Elecciones Transparentes. Lo dijo normal, pero la presidenta, que era en este caso la presidenta de la Junta Electoral, cuando oyó Elecciones Transparentes, dio un bote, dio un grito y dijo, no, Elecciones Transparentes no. ¿Por qué no? Bueno, no, es que no os conocemos de nada y vosotros no sois un medio de comunicación. No, si hemos mandado la acreditación, tiene... Bueno, pero no. No, reporteros no, fuera, porque ya empezaron a decir que no, que ellos eran público. Vosotros sois público y el público fuera. Entonces, ¿qué es lo peor que han hecho allí? Pues mentir también en otra cuestión, que es el aforo de la sala. Les dijeron que no podían pasar por el aforo. El aforo ponía un cartel, como está previsto en la ley. Todas las salas tienen que tener un cartel donde ponga claramente, tenemos fotos, tenemos todo. Y ponía aforo 30 personas. Pero claro, el aforo es el del público, el de lo que es toda la sala hasta el fondo. ¿Y qué ha pasado? Pues que dijeron, aforo son 30, los funcionarios somos 21, solo caben 9 personas más. Entonces, 9 representantes de partidos políticos. Vamos, que si llega a haber más representantes de partidos políticos, se quedan fuera según ellos. No sabemos, a lo mejor hubieran dicho somos menos funcionarios, no lo sabemos. La cuenta fue que como tenían 9 representantes, dijeron somos 21 y solo caben estos 9. Los demás tienen que irse fuera. A continuación, miramos bien y claro, no, eso no es así. O sea, cuando se pone el aforo es de los que se pueden sentar en las sillas del público. Si tú pones el aforo de un teatro, no se cuentan cuántos actores hay, se cuenta el público. Y además ahí, que tenemos una foto perfecta, se ve que el número de asientos que hay y se sabe perfectamente que por el número de asientos, efectivamente, el aforo es de 30 en esos asientos. Pero es que, ¿qué ocurre? La sala tenía en la cabeza los que formaban la Junta Electoral, más los funcionarios. Después estaban toda la serie de sillas y eran en las 2 primeras sillas, las 2 primeras filas, estos 9 representantes. Después, 11 filas vacías, todas completamente, o sea, una sala completamente vacía. Y ellas fuera, y otros más que estaban también de público. Y ahora consiguieron convencer al Policía Nacional que por favor les abriera las puertas, que no lo hicieran a puerta cerrada, por lo menos que lo abrieran las puertas. Y desde la puerta, que estaba al final de la última fila, estaban unas puertas doble abiertas, desde ahí pudieron observar. Pero claro, es que han mentido sobre el aforo también. El aforo eran 30, pero 30 de público. Y por eso no se han dejado pasar. Ya sabemos, han terminado prontísimo, con lo cual no han hecho tampoco lo que dice la ley. Y ellas han puesto una reclamación
a la propia Junta, allí misma se la han registrado una reclamación diciendo pues que ellas van como reporteras, que nos le han dejado pasar y que los motivos no eran justificables. Uno, no os conocemos y no, entonces le han puesto el cuarto artículo de nuestros estatutos en los que decimos que nosotros somos informadores, que vamos a ser testigos e informadores de lo que ocurre en las elecciones, que es un servicio que hacemos al público, es un servicio, eso no es otra cosa, hacemos un servicio de información. Por lo tanto, acreditamos a nuestros reporteros. Y la otra cuestión, el aforo, no le podían echar porque el aforo estuviera completo, porque el aforo estaba vacío. Y ya está, no tengo mucho más, salvo el disgusto que tenían ellas, también fueron muy valientes, fueron que un poco la que conocía mejor todo lo que es la legislación y todo lo que allí se tenía que realizar y todo era yo, pero no he tenido medio de llegar hasta el momento de que pues bueno, por lo menos incorporarme cuando ya estuvieran y relevarlas también ellas un poco de su cansancio, si hubiese sido todo el día, como es normal, como esperábamos, que hubiera sido todo el día y al día siguiente, porque para unas más o menos 1.700 actas que hay en esa provincia, lo normal es que se tiraran por lo menos 3 días contando actas, que eso es lo que prevé la ley y así está escrito en la ley, tanto en la ley electoral autonómica como en la LORES, la ley orgánica que corresponde a todo el Estado de España. Bueno, no sé si queréis algo más. ¿Me queréis preguntar que yo me pongo a hablar? ¿Qué preguntarías tú, Ignacio? No, realmente lo ha dicho ya casi todo Reyes. Bueno, lo lógico hubiera sido, normalmente, el que primero no se contara dentro del aforo de 30 a todos los que estaban de la Junta Electoral y funcionarios que estaban adscritos para trabajar en las labores de la Junta, porque parece ser que entonces han cubierto ya 21 de las plazas, como dice, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que a pesar de todo dice que había 3 filas vacías y podían haberse incorporado perfectamente otros, ¿no? Sí, no te oigo. Micrófono, por favor, micrófono. Ya. ¿Ya tengo micrófono? Sí, ahora sí. Sí, no. Había a ver dónde tenía yo lo de las filas. Eran 15 filas, me parece. Había 2 filas con representantes y el resto, o sea, como 12 filas vacías. Así. O sea, era una sala vacía. Me gustaría poneros aquí una foto de cómo era la sala. O sea, 11 filas vacías. Y al final 2. Y luego un poquito, porque tampoco era muy grande la parte que era propia para los funcionarios y la Junta Electoral. Y ahí no había 21 personas. Serían 21, pero los 21 no estaban ahí montados porque, entre otras cosas, yo creo que no cabían. Tampoco era aquello. La parte propia para ellos no era tan grande. Era como una cabecita chica, es como si fuera, imaginaros un cerillo. La cabecita era la Junta y el resto del palito era la sala. Pues junto a la cabecita había ahí dos filas con los representantes y el resto del palito estaba vacío. O sea, que no, lo del aforo es que no entra ni por ninguna parte, vamos. No nos dejaron entrar ni de público. Vamos, que no querían testigos para el delito que iban a cometer, que no es un delito cualquiera, que es el mayor delito que pueda haber en este sistema de gobierno, ¿no, Ignacio? Sí, desde luego. Es que estaba mirando, pero no me sale la... Bueno, quería verificar exactamente si lo que decía Reyes, que efectivamente es cierto, he mirado la reclamación que hemos hecho y había más filas de las que yo decía, sí. O sea, en total dice que estaban previstos 30, ¿no? Y 21 estaban cubiertos por el personal de la Junta. Bien,
Y luego el resto, lógicamente, es donde decían que dejaban entrar al público hasta 9 personas. Pero claro, si había sitio... Claro. Había sitio, era un poco absurdo, ¿no? Bien. Pues nada. Mira, dame... ¿Tengo voz? Sí, se oye... ¿Sí? Sí. Se me oye ahora regular. Sí. Ahora mejor. Sí, lo que pasa es que se oye vibrar sí, es que me estaban llamando y entonces interrumpiría. Mirad, ya sé. Mira, si eran 30... Ay, que no sé cómo ponerme. Si eran 30 el aforo es porque era 2 por fila. Había 15 filas. Y entonces en esas 15 filas se entiende que como había un pasillo en medio, entonces se entiende que era por cada fila, uno a cada lado. No se te oye. Había solo 9 las 2 filas. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí, se oye, pero parece ser que tienes el modo vibración puesto y hace mucho ruido. ¿No se puede desactivar el modo vibración y poner solamente el silencio? Creo que se ha bloqueado María Reyes. Sí. Bueno, pues vamos a seguir tú y yo, Ignacio, porque ¿qué esperanza pueden tener nuestros espectadores de que estos delincuentes que no han hecho el escrutinio general y se han pasado por el forro de la desvergüenza a la democracia, paguen sus crímenes? Pues hombre, a la vista de que quienes componen las juntas de territorio histórico en el País Vasco, las juntas electorales de territorio histórico, son magistrados, pues parece que lo tenemos un poco crudo, ¿no? Porque si son los magistrados los primeros que permiten que no se cumpla la ley, pues ya veremos cómo se responden a la hora de interponer los correspondientes reclamaciones y recursos. Es un tema bastante peliagudo. Claro que sí, ese es el problema de que no haya división de poderes y de que estén todos, que sea que corporativismo, eso se llama corporativismo en el mejor de los casos. Claro, es así. Entonces, yo no sé, lo tenemos crudo, pero vamos, confiemos en que al final nuestras denuncias a la OSCE y la denuncia que hizo José Ortega al Parlamento Europeo prosperen y para las elecciones generales e incluso para las catalanas próximas envíen observadores. Porque si esto ha ocurrido en las gallegas y en las vascas, pues imagina lo que va a ocurrir en las catalanas. Claro, y en las catalanas ahí nos jugamos la supervivencia de España. Ahí se puede armar la gorda por un escaño de más o de menos para un lado u otro. Así que, ¿cuándo son las elecciones catalanas, Ignacio? Yo creo que no las han convocado aún, pero estaba previsto seguramente decían que para otoño como muy tarde. Vale, pues esperemos que para entonces estemos perfectamente preparados y hayamos conseguido movilizar al pueblo en número suficiente como para que esté atento a este punto esencial del sistema, que es el escrutinio general. Efectivamente, ojalá lo conseguiremos, a pesar de que estamos trabajando como enanos de una manera full time y sin parar, pero lo tenemos crudo, ¿no? O sea, porque las personas están colaborando muy bien, o sea, están dando todo lo que pueden y esforzándose todo lo que pueden, pero claro, yo comprendo que es un trabajo arduo y problemático, la gente tiene su vida particular, su trabajo también profesional y bueno, pues es difícil pedirles más de lo que ya hacen, ¿no? Pero los ciudadanos tienen que darse cuenta de que esto es fundamental, vital para el futuro de España. O sea, estamos como siempre. Te podrán gustar más o menos las leyes que tenemos, el ordenamiento jurídico, la Constitución, pero si existen, como siempre decimos, las leyes, hay que cumplirlas. Y lo que no tiene sentido
es que quienes están obligados a cumplirlas y hacerlas cumplir, sobre todo, sean los primeros que las vulneran y violan nuestros derechos. Eso es terrible, vamos. Sí, eso provoca una impotencia alucinante, porque es que no tienes a quién recurrir. Están todos compinchados y hacen la vista gorda. Y entonces vamos a ver si en la Unión Europea o los de la OSCE nos ayudan con algún observador. Pero, bueno, habrá que esperar. Pero ya os digo yo siempre que no esperéis, que vengan a salvarnos. Nosotros mismos tenemos la fuerza suficiente como para forzarles a hacer ese escrutinio. Y si no lo hacen ellos, lo hacemos nosotros con el escrutinio popular. Así es. Veremos a ver, porque está el tema de la recogida de actas está un poco ralentizado. Posiblemente ha sido consecuencia también de que teníamos encima el escrutinio general. Y pues hay muchas personas. Hola, Andrea. Buenas tardes. Andrea, hola. ¿Qué tal? Dime, cuéntanos. Cuéntanos. Hola, si ya se te oye, dime. Cuéntanos, ¿qué ha pasado ahí donde estabas? Porque tú estabas en Bilbao. Sí, estábamos Ángela y yo en Bilbao. Llegamos a las 8 de la mañana. Dimos algunas vueltas dentro del Palacio de Justicia porque nos mandaron a la tercera planta, a la primera planta. Bueno, finalmente dimos con el sitio. Estoy aquí con mi compi, mira, estamos las dos. Hola. ¿Qué tal? Y bueno, llegamos a las 8:05, algo así, a la puerta de la sala donde se iba a hacer el escrutinio. Y bueno, la primer pega que tuvimos fue que nos dimos cuenta de que habían determinado un aforo de 30 personas. Entonces, claro, había representantes de partidos políticos ya haciendo fila para entrar. Eran 8 o 10 personas que estaban antes que nosotras. Y no nos dejaron pasar, o sea, claro, no nos han dejado pasar. Por un lado, al principio dijeron que como veníamos de un mismo medio, vamos a decir, de una misma plataforma, no podíamos entrar las dos. Entonces, entró Ángela a la sala y, bueno, los representantes de los partidos estaban bastante enfadados porque nos dejaban entrar y ellos estaban antes y querían entrar ellos. Bueno, la cuestión es que de los 30 personas de aforo, 21 que ya estaban dentro eran funcionarios, magistrados, el personal que iba a hacer el trabajo. Entonces, solo 9 personas resultaban ser representantes de apoderados de partidos. Exacto. Y público. Para el público dejaron solamente a 3 personas y como prensa no nos permitieron porque no nos reconocieron. Como prensa ha pitado algo y como público teníamos que ponernos a la cola detrás de todos los partidos, o sea que no hemos podido entrar, pero gracias a Dios alguien lo forzó y han dejado las puertas abiertas y hemos intentado escrutinar desde la puerta, pero la sala es inmensa, desde una puerta lejana. Claro, la sala era inmensa y hemos contado 120 sillas había. Entonces, claro, al entrar solamente 9 personas... Era absurdo, 9 personas. Nosotros desde la puerta nos quedaban muy lejos para verificar, para, digamos, vigilar lo que hacían, digamos. Era imposible. Entonces, bueno. Sí, pero de todas maneras la conclusión para abreviar es no se hace el escrutinio general, lo dicen todos los partidos, hemos hablado con los representantes del PP y del PSOE y me lo han dicho claramente, no vemos necesario que se haga, nadie quiere que se haga por tiempo y porque lo ven innecesario. Ya el primer escrutinio lo ven suficiente y lo único que quieren en este escrutinio es resolver incidencias. Había una incidencia que era un escaño que estaba en litigio entre Ciudadanos, PP y Bildu. Entonces han mirado esas actas y se han dado al final a PP y Ciudadanos y un chiquito de Vox ha pedido aleatoriamente 2 o 3 actas para validar, ha validado que estaban perfectamente bien y todo el mundo se ha quedado tan contento, se ha cerrado y nos hemos ido. Hemos preguntado, ¿pero no queréis revisar las actas? No, qué tontería, ¿para qué? Me han dicho, siempre que hay incidencias se detectan al principio. Nosotros, por ejemplo, detectamos si en una mesa, normalmente nosotros tenemos como 100 o 120 votos y vemos algo raro, por ejemplo, vieron que había 11 y vieron efectivamente, revisaron esa mesa y es que eran 111 y el chiquito se había equivocado en poner el 1.
pero que salvo incidencias puntuales ven innecesario hacer el escrutinio general. No lo quieren hacer, les da igual. Pues he visto... Esa es mi conclusión, no ven el motivo para hacerlo y la verdad es que me da rabia, pero yo no tengo la información interna suficiente también para demostrar que, según ellos, todos saltan al primer escrutinio, porque no les dan las sumas, sino que les dan mesa a mesa los resultados y que las sumas luego ellos las hacen y sí les coinciden las mesas totales con los censos, con no sé con qué. O sea, el caso es que todo el mundo se queda contento con el escrutinio inicial. ¿Me entendéis lo que digo? Sí, sí. Y... Digamos, ellos consideran que es provisional lo del domingo de las elecciones porque falta el contabilizar el voto de extranjero. Exacto, el correo de extranjero. Y luego las posibles Por eso es incidencias. provisional, nada más. La posible incidencia y las que está incidencias. inventado, punto. Entonces, claro, después, digo, ahora harán el recuento de las actas de cada mesa. Me dice, pero son 1.400, me dice uno. Como diciendo, ¿para qué vamos a son hacer muchas, eso? pero digo, la ley te da 3 días justamente para hacer eso. Y te pagan un plus, creo que les pagan a los más pesados 2.000 euros. O sea que, no, han sido 5 minutos. O sea, ¿no? Han empezado a las 8 ha sido lo del voto por correo de extranjería, un descanso, han resuelto las incidencias en media hora y a las 2:30, 1, fin, nos hemos ido. No nos han dejado hacer nada, pero hemos estado en la puerta preguntando y mirando y viendo. En fin. O sea, el escrutinio no se hace lo que dice la ley. Digamos, los sobres no se hace sobre por pero sobre. Pero además ha sido común tanto en Álava como en San Sebastián, porque nosotros estamos representando a Bilbao, pero hemos hablado con nuestros compañeros tanto en San Sebastián como en Álava y es lo mismo. Lo único es eso, que a mí personalmente me ha faltado la argumentación para rebatirles cuando ellos me explicaban que era innecesario, que era suficiente el análisis inicial del escrutinio. ¿Me entendéis lo que digo? ¿Me podéis rebatir vosotros? Yo te voy a decir un poco lo que hay. Primero, no sé si os acordáis, vosotros a lo mejor no, porque no estuvisteis en aquella época, que antes del año 2000, prácticamente se hacía siempre el escrutinio general. Y el día de las votaciones, lo único que se transmitían eran las encuestas a pie de urna. Sí, yo me acuerdo, claro. Yo tengo esa me acuerdo. Estas encuestas a pie de urna eran datos absolutamente también, o sea, provisionales, porque además no eran sobre resultados reales, sino era sobre la intención, el voto que decían los votantes que hacían. Exacto. O sea, era una encuesta, no era una muestra sobre una población. Entonces, a partir del año 2000 ya nos consta que no se ha hecho el escrutinio general, se ha utilizado como definitivo el provisional que realiza una empresa, casi siempre Indra, ¿no? Como sabemos, de vez en cuando otras. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que lo que se trata no es de si da mucho trabajo, no da mucho trabajo, si es muy costoso, ¿no? Porque eso se hizo en tiempos y por eso tardaban 7 u 8 días en darte los resultados definitivos de las elecciones. Que no pasa nada y hay países en que sigue ocurriendo. Hasta que no se hace el escrutinio definitivo, el general, que llamamos aquí, no se dan los resultados definitivos. Entonces, ¿qué ocurre? Que es mentira lo que dicen. Es que, claro, es que la costumbre es que, bueno, todo lo que quieras, pero si hay una ley y la ley dice que no hacerlo es un delito, están siendo delincuentes, están delinquiendo. Y todos los que colaboran en ese delito, pues también están delinquiendo. Está clarísimo. Entonces, el argumento está claro. Será muy costoso. Cambien ustedes la ley. Y si cambian la ley, protestaremos. Veremos que es mejor el método manual para realizar el escrutinio general que no en los medios informáticos, pero realmente hay que cumplirla. Claro, de hecho, la ley vigente, lo que indica la ley vigente, no hemos podido verificar que se haya hecho. Estaban las cajas con sus sobres, digamos, no quiero emitir un juicio de valor, pero yo te digo, los hechos son así, que no se han abierto los sobres número 1, que estaban ahí las cajas. En todas las mesas. Bueno, pero una pregunta. Sí, dime. Yo sé que no se está cumpliendo la ley, lo hemos visto, vale, pero ese argumento para mí no es suficiente, porque la ley puede estar errónea, algunas veces lo está. A mí me gustaría que me argumentaras por qué hay fraude en el primer escrutinio. Es decir, estoy a favor de que se cumpla la ley siempre que la ley sea necesaria, pero es verdad que a veces las leyes se pueden equivocar. Entonces, no me vale solamente que me digas que es ilegal, que lo entiendo, que es ilegal, pero me gustaría que me argumentaras por qué en el primer escrutinio hay fraude, porque es lo que me estaban argumentando ellos y yo no acabé de verlo. ¿Me entiendes lo que te digo o no? Vamos a ver. ¿Dónde está el fraude? Sí. Bueno, primero existen otro tipo de fraudes, como sabemos,
que es en el censo, en el voto por correo, incluso en el voto cera, en que se acompaña a gente y a personas que tienen minusvalías y se les mete por parte de los cuidadores el voto dentro del sobre y prácticamente votan por ellos. Hay mucho tipo de fraude. Pero bueno, ese fraude es anterior a las votaciones. Entonces, en el momento en que se vota, las mesas, que también a veces se cometen fraudes en las mesas, porque se ha visto casos en que han metido papeletas irregularmente, hay muchos casos en que no cuadran el número de votantes con el número de votos emitidos, etcétera, etcétera. Pero bueno, con independencia de eso vamos a aceptar, quitando esas peculiaridades, que las actas que se levantan son fiables. Vale. Pero cada acta refleja lo que ha ocurrido en una mesa. Y luego, sí, nada más, el acta es lo que ha ocurrido en esa mesa, lo que han votado los votantes de esa mesa. Entonces, ese acta, el presidente la tiene que trasladar al representante de la administración, que a su vez, por una tablet, que ahí puede haber errores, puede equivocarse, las transmite al centro de recepción de resultados. Sí. También a Indra, o a la empresa que se encargue del escrutinio provisional. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ahí puede haber, y claro, también puede ocurrir que el sistema informático que utilizan tenga trampas, que de hecho es lo que presumimos que había ocurrido en las elecciones del 28A del año pasado, y que desde luego creemos que sigue ocurriendo el 10N del año pasado también. Entonces, yo creo que está claro que la ley lo que pretende es dotar a los partidos y a los ciudadanos de la seguridad de que si se ha producido ese fraude puede corregirse perfectamente en el día del escrutinio general. Claro, dices, claro, ¿por qué nos vamos a fiar de un escrutinio provisional que además la propia Junta Electoral Central ha reconocido públicamente y ha mandado instrucciones a las juntas electorales provinciales para decirles que es un resultado provisional y que no tiene validez, que los resultados adquieren validez y eficacia cuando se realiza el escrutinio general? Aunque solo sea por eso, ya es razón suficiente. Porque, por ejemplo, dicen, es que pues, la ley es muy incómoda de cumplir. También me es incómoda a mí cumplir la declaración del IRPF, que no hace falta para nada, ¿no? Porque totalmente ya tienen todos tus datos ellos y pueden hacerlo como les dé la gana. Y sin embargo, si no lo cumplo, me multan. Cometo, y hasta puedo cometer un delito según la cuantía de lo que, según ellos, yo pueda intentar defraudar. O sea, entonces, no se trata de eso. La ley es incómoda, pero la ley es la ley y hay que cumplirla. Exacto, y si no, cambiarla. Claro. Estoy de acuerdo. Y la última pregunta. Son 1.500 actas aproximadamente Vizcaya, 3.000 aproximadamente País Vasco, ¿vale? 3.000 actas País Vasco, 3.000 mesas, 3.000 actas. ¿Qué dificultad habría, no lo entiendo, a nivel técnico informático, 3.000, no es nada 3.000 para una base de datos, enviar los datos del acta con el adjunto del acta, los datos del acta con el adjunto del acta, y eso tenerlo totalmente de forma transparente en un portal web en el que todos veamos las 3.000 mesas y sus 3.000 actas, y que cualquier persona pueda sumar? 3.000 es muy poco para un informático. O sea, para mí 3.000 sumarlas es mucho, pero para un programa de Excel no es nada. Claro. ¿Por qué eso no se hace? Que se ha pedido. Bueno, eso es lo que hemos pedido precisamente y hemos recomendado y hemos dicho que debía hacerse. Es decir, el otro día en un vídeo que grabamos también, yo lo volví a repetir. Se podría hacer que en el mismo momento en que el presidente termina el acta, manden una copia fotográfica, o sea, en el JPG, o sea, a un centro de recogida o directamente a un espacio en la web del ministerio. Total, claro. Exacto. Todo el mundo tenga acceso libre a ella y pueda comprobar si los datos que figuran en ese acta coinciden con los de la copia que él tiene. Y luego, además, encima, si tiene posibilidades, puede hacer el escrutinio popular. Puede encargarle a una empresa, tanto sea una persona física, un conjunto de personas o una persona jurídica que lo estime oportuno, puede encargarles que se sumen los resultados de todas las actas, trasladándolos por el medio informático que proceda y haciéndolo de una manera ágil y rápida, que ellos saben cómo hacerlo. A nosotros nos cuesta un triunfo,
pero ellos lo pueden hacer de una manera sencilla. Pero lo importante es la transparencia y la auditabilidad, como dice siempre Nacho Berardi. Que sean... Entonces, las 3.000 actas no se publican en ningún portal web. No se adjuntan y se muestran al público, no están en ningún sitio esas 3.000 actas. Lo que se publica en la web del Ministerio del Interior son los resultados que transmite Indra. Y los ponen como resultados de mesa. Exacto. Claro, eso es absurdo. Eso es absurdo. Claro, tiene que estar en la fuente. Claro. Tiene que estar las 3.000 actas. Y además, encima, ya sabéis que no solo no está en la fuente original, sino que está en un lenguaje que está, digamos, un poco encriptado, o sea, que hay que decodificar. Eso no entiendo. Decodificar. Pero bueno, bien, ellos alegaban que ya lo publican, pero no publican eso. Yo lo que quiero es conocer, y por eso se han pedido a través del portal de transparencia, queremos que nos faciliten todas las actas de las elecciones. Estamos hablando ahora de las del 28 y las 10N del año pasado. Que nos las faciliten. Se han pedido. Han dicho que tenemos derecho a acceder a esa información. Y sin embargo, a la hora de darla, ponen todo tipo de trabas y de dificultades absurdas. Entonces, por eso es por lo que hemos pedido precisamente que se ejecuten esas resoluciones que son favorables a nuestra petición. Y ahora estamos para presentar los recursos contenciosos correspondientes. Entonces, claro, el tema es clarísimo. Si es que me da lo mismo, si la ley lo dice, hay que cumplirlo. La ley, y desde luego lo que me sorprende es que quienes más están obligados a cumplirla, que son los magistrados que componen las juntas electorales provinciales y las juntas electorales en general, y precisamente los partidos que dicen que defienden los intereses de todos los ciudadanos, no lo hagan, porque el interés y lo que yo les pido es que vigilen que lo que yo voto se ajusta a la realidad de los resultados obtenidos, lo que votamos los ciudadanos, es decir, que no nos roben la soberanía. Totalmente, totalmente, es sagrado, Dios mío, es sagrada nuestra soberanía, ya lo sé. Yo no sabía todo este procedimiento, ha sido nuevo para mí. Yo pensaba que, no sabía cómo se trataban las actas, ha sido todo un descubrimiento. Yo pensaba que no era tan complicado subir 3.000 actas a un sitio y tenerlas ahí como un repositorio y que todos lo podamos ver perfectamente bien. Es que además... Oye, que a pesar de todo, todos los ciudadanos nos conformamos, pues allá nosotros, pero tenemos las actas publicadas en un sitio, en un portal público, donde cualquiera puede ver si el resultado de su mesa y comprobar si tiene copia del acta, porque la ha podido hacer, si coincide o no coincide. Exacto, eso sería ideal. Y así demuestras tanto si que el acta no está falsificada como que las sumas de las actas son las correctas. Eso tiene que estar así, ¿no? El escrutinio general tiene también otra misión y es comprobar que esa suma no ha sido adulterada por el sistema informático correspondiente, ¿no? Por el programa, que de verdad se ajusta a la realidad. Porque me ponía un ejemplo muy significativo que lo dice Pilar Baselga muchas veces, y tiene razón, y alguien más también lo ha dicho, ¿no? Que tú vas a un supermercado y no basta con que te den un ticket donde ponga el precio unitario de los productos. Hace falta que te dé la suma y tú puedas comprobar que esa suma coincide con la suma realizada por ti. Porque podría estar trucada, es absurdo. Claro, podría estar trucada la máquina y darte una suma distinta de la suma real de los productos, ¿no? Pues eso es lo mismo aquí. O sea, tú imagínate que hay un truco dentro del programa informático. Pues resulta que al sumar le da a este más, a este menos, a este más, porque está preparado la artimaña informática, y claro, te da los resultados que quieres. No, yo quiero comprobar que efectivamente, con una hoja de Excel de cálculo, con lo que sea, por el método que sea, que cada uno emplee, pueda comprobar que las sumas coinciden con la realidad de los resultados que se publican al final. Eso está clarísimo. Muchas gracias, Ignacio. Pues sí. No, a vosotras por vuestro esfuerzo. Bueno, por lo menos tenemos copia del acta de cierre, del acta de lo que han hecho hoy. Es decir, de un acta falsa. De un acta falsa, porque dirá que se ha realizado el escrutinio. Por lo menos tenemos que revisarlas y ver que seguramente conste la hora de apertura y la hora de cierre. Eso de las actuaciones, entonces veremos que en 5 horas se ha hecho todo. O sea que no se ha contado nada, porque 1.500 actas hay que abrirlas y cerrarlas. Sacaremos las conclusiones cuando veamos el acta y que vemos que en 5 horas se ha contado el voto extranjero, las reclamaciones y el escrutinio general, en teoría,
5 horitas. En teoría. Muy bien. 5 horitas. Bueno. Pues yo Sí. he visto una de las fotografías que habéis hecho a una de las actas y es en la circunscripción de Ermua. Y entonces es una de las actas que se ha revisado por parte de los apoderados y de los jueces y pone en observaciones, mirad lo que pone: Vox manifiesta su intención de revisar todas las mesas, pero cambia su discurso para solicitar algunas de forma aleatoria y esta es una de ellas. Repito, que Vox había manifestado su intención de revisar las actas de todas las mesas, pero cambió su discurso para solicitar algunas de forma aleatoria y esta acta es una de esas que se ha revisado. Es decir, bueno, ¿entendéis lo que digo? Que Vox vamos a revisar todas las actas y al final pues ha echado para atrás y se ha conformado con coger algunas aleatoriamente y compararlas con los resultados de Indra. ¿Qué os parece eso? Bueno, pues lo que siempre hemos dicho, que eso te demuestra que los partidos, incluso los más aparentemente decentes, resulta que solo se preocupan de lo que les afecta a sus resultados y donde creen que puede haberles escamoteado algún escaño. O sea, eso es la realidad. Y claro, eso, digo yo, va en contra de lo que significa el interés real que debería tener un partido, que es el que se cumpla la ley y el que realmente se respete la soberanía de lo que han votado, la soberanía del pueblo. Claro, la voluntad del pueblo. Y que los resultados reflejen realmente eso que se ha votado. Pero le afecte a él o no le afecte, aunque sea en beneficio de otros partidos. Si tú no estás para defender solo los intereses de tu partido, sino para defender los intereses de todos los votantes, de todos los españoles y de España. Eso es la clave. Y por lo tanto no están cumpliendo la función que la Constitución les atribuye, que es la de un servicio público. Sí, pero dejadme decir una cosa. Hemos hablado con el chico de Vox en Bilbao, el que ha pedido el acta de Ermua, y hay una parte también de buena fe que yo he compartido. He hablado con él, cree que pedir actas aleatorias y que cuadren realmente demuestra, en lugar de perder el tiempo en hacer las 1500, que estadísticamente si pides unas cuantas aleatorias y cuadran, que cuadraría. Y a mí me ha argumentado eso y me lo he creído. Quiero decirte que hay gente que se lo cree como yo he sido parte de ella. Y yo creo que él estaba convencido, era un chiquito joven. ¿Sabes lo que pasa? Que si no entiendes bien la ley electoral y te dicen, en lugar de contar las 1500, contamos unas cuantas aleatorias y cuadran, está todo bien. No, digamos, eso está bien en una auditoría. Sí, entonces, yo lo he comprado, ¿sabes? En una auditoría tú haces un muestreo. Pero esto no se trata de una auditoría. Esto se trata de, aunque no presupongas que hay fraude, el error humano también puede existir. Vamos a dejar de presuponer que haya fraude. Es una red de contención, una segunda revisión ante el error humano, podríamos decir, ¿no? Exactamente. Es así. Sí, pero quiero decir que el chico por lo menos que era joven y yo de Vox hemos comprado esa argumentación de que hacer un tema aleatorio era equivalente. Y yo lo he comprado, luego he tenido que analizarlo para ver que no. Quiero decir que hay gente de buena fe que no conocemos bien el tema también, es importante saberlo, ¿sabes lo que te digo? Aparte... Bueno, pero eso es lo que les dicen... Un representante de un partido tiene que conocer la ley. No puede ir de buena fe. Ya, eso tienes toda o sea, la fe hay que dejarla de lado. Es la ley. Entonces, claro, tiene que estudiarla. Pero fíjate que una cosa, que ese argumento es el que les dan las cúpulas de los partidos para que lo esgriman. Y ellos, como tú dices, la mayoría de buena fe, lo hacen porque muchos de estos han colaborado con nosotros enviando fotografías de actas, sobre todo muchos de Vox. Y hay que agradecerlo a esos particularmente. No al partido en sí, sino a ellos. Sí, yo de forma ingenua también lo he creído cuando me lo ha dicho, lo he creído. Claro. Quiero decir que sí. Pero fíjate, esos mismos que critican el que podría ser el tema de que con una muestra aleatoria ya bastaría para verificar si los resultados finales si los resultados que ha transmitido en los resultados provisionales son fiables o no, nos lo niegan a nosotros con el escrutinio popular. Nosotros tenemos el escrutinio popular de una muestra de datos reales, porque eran actas reales, no eran una estadística,
no era una encuesta, eran datos reales. La mayor que se ha hecho nunca en España, que eran, acordaros, casi 6.000 actas y cerca de 1,5 millones de votos. Y te niegan que eso no es significativo poder extenderlo a toda la población. Oye, y sin embargo lo otro sí puede ser significativo. El coger 8 o 9 actas aleatorias y que dé bien, pues yo no creo que no. Porque además, una cosa es que dé bien las actas, pero ¿y la suma de todas las actas? Que es donde está el meollo de la cuestión, lo que he dicho yo. Claro. Antes. Porque, claro, Es lo que te digo, eso sirve para una auditoría. Claro. Lo que hay que ver si están bien sumadas. Exactamente. Claro. Y como te digo, son 3 días que da la ley. Además, la ley no solo da los 3 días, sino que dice en un momento que si se requiriera más de 10 horas para escrutar, se podrían hacer 2 secciones, digamos, 2 equipos para hacer el escrutinio. Sí. Está toda la ley, digamos, no hay nada que discutir, digamos. No, y además, incluso si ha llegado el tiempo de los 3 días y no se ha podido por razones ajenas a la voluntad de la Junta, la ley tiene previsto, no esa ley, sino otras leyes de aplicación supletoria, tiene previsto que se puedan prorrogar esos plazos. Claro. O sea, que no hay problema ninguno. Y si da lo mismo, pero ¿qué prisa hay en conocer los resultados? Si luego tardan 8, 10 o 20 días en convocar, en reunir al Parlamento, o sea, pues da lo mismo. Si se tarda un mes, pues se tarda un mes. Si da igual, si han estado... Aquí estuvimos un montón de tiempo con un gobierno provisional y de repente corría mucha prisa conocer el gobierno definitivo. Y cuando se pasa el tema, luego tardan en constituirse casi otro mes. Pues ¿dónde está la prisa? Es absurdo, claro. Si es que nos engañan al ciudadano contándole una mentira tras otra. Entonces, eso es lo triste. Hola amigos, tenemos con nosotros a Ignacio Baixauli. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo has visto tú esto del escrutinio o la no realización del escrutinio? ¿Cómo lo has vivido tú? Sí, bueno, pues la verdad, disculpar, ¿eh? Vale, disculpar, problemas del directo. Sí, bueno, yo la verdad es que he estado, bueno, veis, tengo incluso una tirita aquí porque me está perjudicando la maldita mascarilla, ¿vale? Bueno, entonces, yo a primera hora sí que he estado asesorando, recogiendo llamadas y demás. Entonces, tengo constancia de las 2 o 3 primeras horas de escrutinio. He visto, pues, algunas de las barbaridades que se han ido produciendo y demás. Yo estoy en Valencia, no he viajado, ¿vale? Pero bueno, la verdad es que no me ha sorprendido en el sentido de que se esperaba una oposición muy férrea a la labor que nosotros queríamos realizar. Como viene siendo habitual, el COVID-19 se ha convertido en una excusa perfecta para argumentar problemas de aforo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí el problema principal es que se ha vulnerado el derecho constitucional y tengo que consultarlo también y si alguien lo sabe lo puede aportar, que seguro que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos también se reconoce algo en cuanto al derecho o la libertad de prensa y este derecho fundamental lo han visto absolutamente vulnerado, ha sido absolutamente vulnerado, violado y se le ha privado a los ciudadanos, ¿vale?, de conocer qué es lo que ocurre realmente en estas juntas electorales provinciales, en este caso creo que sean juntas de los territorios históricos, en el caso de Vascongadas. Y bueno, creo que de alguna manera, porque no he revisado todos los documentos gráficos o de audio, ¿vale?, que han ido aportando los periodistas que han estado acreditados por la asociación, pero
he tenido la oportunidad de ver algunos de los primeros que llegaban, de ver cómo, por ejemplo, se suspendía, se hacía un receso en el proceso del escrutinio general, cuando se dice muy claramente en la ley que eso está absolutamente prohibido, o sea, que se tiene que hacer durante 12 horas ininterrumpidas, no se puede interrumpir absolutamente para nada el escrutinio general, y pese a la advertencia de una persona del público, la magistrada, bueno, la secretaria, ha decidido hacer un receso y simplemente argumentando que porque ella lo estimaba oportuno y porque lo decía ella, básicamente. Así ha sido. Entonces, yo creo que esto ha sido la tónica general, una actitud muy chulesca por parte de mucha gente, funcionarios encargados o responsables de la celebración de estos escrutinios generales. Y bueno, y que al final parece ser que tras 20 años sin hacer el escrutinio general, esto, pese a que la ley obligue a que se haga, quieren mantener como una especie de estatus, de tradición, no sé muy bien qué es, algo que lo único que creo que les impide hacer el escrutinio general, porque no se me ocurre otra, es la carga de trabajo que les supone. De verdad, no sé, porque ya lo otro sería pensar en prácticas mafiosas, en no querer hacer o sea, no querer cumplir con el escrutinio general por posibles problemas o diferencias con el escrutinio provisional, que es al final el que se tiene en cuenta. O sea, al final lo que ha quedado de todo esto es que el escrutinio provisional es el que va a servir para nombrar a los cargos electos. El escrutinio provisional, supongo que ya lo habéis dicho aquí, disculpar, por favor, que me haya incorporado tarde, ¿vale? Pero el escrutinio provisional no es ni más ni menos que un encargo que le hace, en este caso, el gobierno vasco a una empresa privada para que se puedan mostrar unos primeros resultados la noche electoral, ¿vale? Que a mí me parece lícito que la gente queramos conocer por dónde van los tiros, pero esto no deja de ser un sondeo, ¿no? Es como si de una encuesta sacáramos los cargos electos. Sería impensable, ¿verdad? Pues esto es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿cómo estoy? Por un lado, me lo esperaba, pero eso no deja de ser, o sea, no deja de suponer que sea un completo y total escándalo lo que hoy se ha vuelto a ver por enésima vez ya desde que en España no se hacen los escrutinios generales. Sí, pues oye, perdona que con un inciso nada más, en respecto a los derechos que tú dices, está tipificado como el derecho a recibir una información veraz. Ese es el derecho que tienen los ciudadanos. Bueno, y el derecho del periodista a informar, ¿vale? No, o sea, pero el que yo tú te referías al del ciudadano. El del ciudadano es el derecho a recibir una información veraz, para lo cual hace falta que el periodista, el que actúa como periodista, tenga derecho a informar, claro, libremente. Eso está clarísimo. Claro, déjame decirte una cosa curiosa. Cuando Ángela y yo nos presentamos y comentamos que venimos de la plataforma Elecciones Transparentes, el empleado, el funcionario, entra a informar a la Junta que estamos acreditados como prensa y comenta que la presidenta o la secretaria dijo, no, si son de elecciones transparentes, esos no podemos acreditarlos como prensa. Sí, pero me pareció curioso, es que nos conocía y que, digamos, nos negó en rotundo que fuéramos acreditados. Y si somos de la Sexta, sí que podemos. O sea, bueno, estuvo Radio Televisión Española, pero estuvo, te puedo asegurar, que no llegó a los 10 minutos. Hicieron con una cámara de vídeo, hicieron un vídeo de unos 5 minutos y hicieron una pequeña crónica de que se estaba realizando el escrutinio general y nada más. Eso es lo que va a salir, que se ha realizado el escrutinio general. Exacto, 5 minutos,
Te Y lo digo, van a decir no llegaba a los todas. 10 minutos, el tiempo que estuvieron. Bueno, Ya. claro. Bueno, están los hechos ahí. Ahí está. Es terrible. Pero bueno, hemos podido constatar de nuevo que la ley se incumple, que por lo tanto el escrutinio general no se realiza y que tanto el Parlamento como los gobiernos que salen de este escrutinio provisional, que es el que dan por válido, son ilegales. Y en consecuencia, todo lo que realicen, todas las acciones que realicen, todas las resoluciones son ilegales. Esa es la palabra y la definición. Les moleste o no les moleste, les dé mucho trabajo hacer el escrutinio general, lo que quieran. La ley es la ley y no se cumple. Exactamente. Sí, y esto, aunque no hayamos conseguido que se realice el escrutinio general, sí hemos recabado las pruebas para poner las denuncias pertinentes y que en el futuro los historiadores, cuando miren para atrás, digan, ostras, pero si esto no era una democracia, esto era un pitorreo. Así es. Pero bueno, es lo que tenemos y hay que seguir luchando para que se cumpla la ley. No hay otro remedio. No nos debemos rendir. Tenemos que seguir. Menudos días llevamos de trabajo. Ha sido el esfuerzo que estáis haciendo todos. Y que bueno, yo no he parado de hacer escritos, que mandar escritos. Con lo cual, seguramente que habré metido la pata en muchas cosas, porque claro, no te da tiempo ni de repasarlos. Pero bueno, Ignacio, ya sabes lo que digo yo, ¿no? Que se equivoca el que hace cosas, el que no hace no se equivoca. Claro, evidentemente, eso es verdad. Bueno, pues por eso. Yo, bueno, tengo que reivindicar precisamente eso, ¿no? Que se está trabajando en muchísimas áreas, desde, bueno, los preparativos son desde hace muchísimo tiempo, ¿no? En marzo, a principios de marzo, o incluso antes, creo que ya empezamos a poner un poco la maquinaria en marcha porque se convocaron las elecciones, si os acordáis, para abril y luego se tuvieron que suspender por lo de la pandemia, ¿de acuerdo? Desde entonces, es verdad que durante la pandemia quizá nos hemos relajado un poquito más hasta saber cuándo eran las fechas definitivas, pero cuando hemos vuelto a conocer ya que las elecciones eran el 12 de julio, pues hemos activado de nuevo la maquinaria y bueno, por ejemplo, yo que estoy en el departamento de informática, hemos estado desarrollando toda la aplicación para el escrutinio popular, que como sabéis consiste en fotografiar las actas, subirlas a la plataforma web que tenemos y a partir de ahí verificarlas y contarlas, ¿vale? No han llegado muchas actas, pero también tengamos en cuenta que el 10 de noviembre estas dos comunidades autónomas fueron precisamente las que menos actas nos llegaron. Pese a todo, bueno, vamos a buen ritmo y muy pronto, bueno, ya se pueden ver resultados en la página web, ya se puede ver, pero estamos esperando lo que es los paneles de resultados donde está la comparación entre el escrutinio popular, el escrutinio provisional y el escrutinio general, ¿vale? Que casualmente, en esta ocasión, el escrutinio provisional y el general, lamentablemente, como muchas ocasiones, como ya viene siendo habitual, coincidirá. Perdón. Y, bueno, se está trabajando en prensa, como habéis visto, se ha estado acreditando periodistas, se han estado preparando para esto. Yo creo que nunca acabas de prepararte para que se vulnere un derecho constitucional en tus propias narices, o sea, que tú vayas correctamente acreditado, cumpliendo toda la legalidad y alguien te dé con las puertas en las narices y te dicen que no puedes informar de lo que es un acto público, que realmente si no informamos nosotros nadie sabe lo que allí ocurre, o mejor dicho, lo que deja de ocurrir, ¿vale? Entonces, el trabajo, bueno, si decimos la lista de la gente que ha estado trabajando, no acabaríamos nunca y siempre nos dejaríamos alguien por el camino. Entonces, casi prefiero no iniciarla, ¿no? Pero que son muchísimas las personas que están trabajando en este proyecto, que están trabajando
para que la libertad y la soberanía de los españoles se defienda y no sea vulnerada como está ocurriendo, ¿no? Estamos viendo que la democracia no es que esté en peligro, es que no existe en España, ¿vale? Podéis ver un comunicado o una reclamación que ha hecho José Ortega a la Unión Europea, en la cual lo que está advirtiendo es que uno de los socios comunitarios, ¿vale?, que tienen que cumplir con el criterio de ser país democrático, resulta que no está siendo un país democrático en todas cuestiones porque no se hace el escrutinio general. Entonces, pero eso entre otras muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, fijaros cuál es la gravedad del asunto. Pues muy bien, amigos, ya para ir terminando, los últimos comentarios. Pues yo voy a animar a todos a que sigan trabajando, que sigamos adelante, que somos la resistencia y sin nosotros esto no se mueve, o sea, es necesario. Yo creo que somos bastantes, pero todavía necesitamos muchos más, muchísimos más colaboradores, muchísimas más personas que estén dispuestas a dar el callo para defender los derechos de todos los españoles. Bueno, yo os agradezco la oportunidad, es mi primera participación con vosotros. Bueno, yo, si me permitís, ¿vale? Aunque acabo de hablar hace un momento, pero insistir, por favor, en que necesitamos las actas, porque aunque el escrutinio general se hubiera realizado correctamente, pensar que el proceso electoral español no es auditable, ¿vale? Abierto, no es auditable. O sea, luego no podemos, o sea, no se cumple tampoco la ley de transparencia. Y entonces, si luego reclamamos las actas para comprobar lo que oficialmente se ha contado y lo que ponen las actas, no nos las van a dejar ver, ¿de acuerdo? Porque nosotros ya hemos hecho la prueba. Entonces, la única posibilidad de que el escrutinio o las elecciones en España sean auditables pasan por la plataforma de elecciones transparentes y por su sistema de escrutinio popular. Y para ello necesitamos actas. Evidentemente sabemos que no las vamos a tener todas, pero cuantas más mejor. Entonces, por favor, cualquiera que tenga actas, cualquiera que conozca a alguien que puede tener actas, cualquiera que lo que sea, ¿no? Que se preste a averiguar dónde pueden estar esas actas, por favor, que se ponga en marcha y que nos las proporcione. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos. Y si nadie quiere decir nada más, pues voy a dar las gracias a las personas que han estado en el directo, que son María Victoria, Emilio Santiago, AS, José María, Ayuwoki, Manuel Jesús, Starbook, Johnny Deep, Rafael Daelim, Uldaka, Antonio Díaz Rodríguez, Manuel Jesús, Berenice, Cajita Desastres, Afrodita 33 y Villadeva. Y bueno, creo que no me dejo a nadie más. Muchísimas gracias, Alberto Ceba también, por haber estado ahí, Jeroglíficos Egipcios. Y nada, pues, si a alguien se le ha quedado algo por decir, este es el momento. Nada. Yo simplemente dar las gracias, Pues muchísimas gracias. Eso pues es nada, buenas tardes. Gracias. Pues hasta el próximo directo que hagamos, que será pronto, el próximo lunes, empiezan el escrutinio general de las elecciones gallegas. Ya ahí vamos a estar. Y así que habrá directo para daros las últimas noticias y cómo se desarrolla todo eso. Pues amigos, hasta el lunes en el escrutinio general de las elecciones gallegas. Chao. Aquí estaremos. Chao. Adiós. Adiós. Hasta luego.